A continuación vamos a desarrollar unos ejemplos sobre simplificación de fracciones. Fracciones numéricas. Por ejemplo, si nos piden simplificar la siguiente fracción, la forma más fácil es descomponer en sus factores primos tanto al numerador como en el denominador. En el caso de 72, sus factores primos son los siguientes. Tomamos la mitad, queda 36, la mitad de 36, 18, la mitad de 18, 9, la tercera de 3, de 9, 3, la tercera de 3, 1. Por lo tanto, podríamos indicar que 72 es equivalente a 2 elevado al cubo, porque se repite 3 veces, por 3 elevado al cuadrado. En el caso de 108, sus factores primos vendrían a ser los siguientes. Tomamos la mitad, 54, la mitad, 27, la tercera, 9, la tercera, 3, la tercera, 1. Por lo tanto, 108 es equivalente a expresar como el producto de sus factores primos 2 elevado al cuadrado por 3 elevado al cubo. Sustituyendo estos factores primos en la fracción nos queda 2 al cubo por 3 al cuadrado dividido para 2 al cuadrado por 3 al cubo. Aplicando la ley de los exponentes, división de la misma base, mantenemos la base, restamos los exponentes. El mismo criterio, mantenemos la base y restamos los exponentes, quedándonos 2 elevado a la 1 por 3 elevado a la menos 1. Un exponente negativo se hace positivo si le bajamos al denominador. En este caso nos quedaría 2 por 1/3. Resultado final, 2/3. A continuación vamos a revisar fracciones algebraicas. Por ejemplo, si nos piden simplificar x al cubo y a la cuarta sobre x quinta y cuadrado, podemos observar que las bases son iguales. Aplicando la ley de los exponentes, mantenemos la base y en la división se restan los exponentes. Mantenemos la base y restamos los exponentes. En este caso nos queda x elevado a la menos 2 por y elevado al cuadrado. Este exponente negativo le podemos transformar en positivo bajándole al denominador, quedándonos la fracción y cuadrado sobre x al cuadrado. En el caso de tener expresiones como un trinomio, ¿cómo se procede a la simplificación de este tipo de fracciones? En este caso debemos aplicar productos notables o factorizar. En el caso de n cuadrado menos n menos 6, podemos observar que es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Cómo se factora en este caso? Podemos sacar la raíz de n al cuadrado, en este caso es n. Se descompone el trinomio en dos factores, en donde el primer término de cada uno de estos factores va a ser esta raíz. Luego ubicamos los signos de cada uno de estos factores. El signo de este factor corresponde al signo del segundo término del trinomio. El signo de este factor se obtiene multiplicando o aplicando la ley de los signos, en este caso menos por menos da más. Y buscamos dos números que multiplicados me den 6 y sumados este coeficiente, en este caso menos 1. Los factores serían 3 y 2. Menos 3 por 2, menos 6, menos 3 más 2, menos 1. En el caso del denominador, n cuadrado menos 9,
aplicando productos notables, vemos que esto corresponde a una diferencia de cuadrados y su resultado va a ser n más 3 por n menos 3, que justamente es el producto de la suma por la diferencia de las raíces de estos términos. Reemplazando sus valores, tendríamos en el numerador n menos 3 por n más 2 sobre n más 3 por n menos 3. Como está expresado todo en forma de factores, podemos simplificar los factores comunes, quedándonos como resultado n más 2 sobre n más 3. Es muy importante que en el caso de expresiones algebraicas pensemos en utilizar los productos notables o los casos de factorización. Vamos a ver a continuación el ejemplo de una fracción compleja. Una fracción compleja es aquella que tanto el numerador como el denominador está formado a su vez por otras fracciones. ¿Qué observamos en esta fracción? Que en el numerador tengo una suma algebraica de fracciones. ¿Cómo procedemos? Sacando el mínimo, que en este caso sería x. X para x a 1 por a cuadrado, menos x para la unidad, que se entiende que esto está dividido para 1, x para 1 a x por x, x al cuadrado, dividido. En el denominador también tenemos otra suma algebraica. Sacamos el mínimo, que en este caso sería x, x para x a 1 por a, me queda a, más x para 1 a x por 1, x. Aquí tenemos una fracción que podemos expresarle de la siguiente manera: a cuadrado menos x al cuadrado dividido para x por esta división, vamos a expresarle como un producto invirtiendo la fracción del divisor, en este caso por x sobre a más x. Aquí observamos que tenemos una diferencia de cuadrados que podríamos, aplicando productos notables, expresarle como a más x por a menos x sobre x por x sobre a más x. Como todo está expresado en forma de producto, se puede simplificar los factores comunes, en este caso a más x con a más x y las x, quedándonos como resultado a menos x. Y por último, vamos a ver el ejemplo de simplificar fracciones continuas. Una fracción continua se simplifica realizando las operaciones de abajo hacia arriba. Ejemplo, tenemos la fracción x dividido para 1 menos 1 sobre 1 más x sobre y. Hay que mantener la estructura de la fracción, es decir, la línea de la fracción principal siempre hay que mantenerla. En este caso, vamos a comenzar a simplificar o a realizar las operaciones de abajo hacia arriba. Lo demás mantenemos exactamente igual. En este caso, sacando el mínimo, me queda y. Y dividido para 1 a y por 1, y dividido para y a 1 por x, x. En este caso, en esta fracción, vamos a aplicar la propiedad de que una división podemos expresarle como un producto, por lo tanto nos quedaría 1 menos 1 por y sobre y más x. Observamos todavía aquí en el denominador una suma algebraica. Sacamos el mínimo y tenemos y más x dividido para 1 a y más x por 1, y más x menos y más x para y más x, me
me queda 1 por y. Podemos observar aquí que estos dos términos se pueden simplificar y me queda x dividido para x sobre y más x. Expresando esta división como un producto, esto va a ser equivalente a invertir el divisor de la siguiente manera, y como aquí tenemos un producto, podríamos simplificar la x quedándome como resultado x más y. Adjunto a este archivo ustedes van a encontrar un grupo de ejercicios que planteo para que los estudiantes apliquen estas explicaciones y puedan reforzar los conocimientos sobre simplificación de fracciones.